Hola a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar o seguir analizando los textos constitucionales chilenos. Ya, a sports, falta muy poco para el plebiscito, así que vamos a analizarlos completos. Ya este es el capítulo 18 y vamos a proyectar de inmediato las constituciones para proseguir con la lectura que habíamos quedado el día de ayer. ¿Ya? Acá tenemos el borrador constitucional y por su parte la constitución de 80 acá. ¿Dónde quedamos? Bueno, súper fácil. El capítulo 17 vimos el gobierno regional. Habíamos conversado con el artículo 111 que nos describía el órgano, ¿no? Su forma de elección, algunas de sus atribuciones, ¿no? Y lo más importante, qué pasaba, ¿no? En caso de la votación, cómo se sucedían y era la asunción del cargo, ¿no? La inhabilidad y la incompatibilidad, la subrogación, la cesación y la vacancia del cargo se veían por una ley orgánica, ¿ya? Luego el 112 en la Constitución del 80 está derogado. Fue derogado por la ley 20.990 del 2017. Proseguiremos con el artículo 113 de la Constitución del 80, que nos dice lo siguiente. Dice que el Consejo Regional, hablando ahora del Consejo, ¿no? Será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador dentro del ámbito propio de la competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica respectiva le encomienda. El Consejo Regional está integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con una ley orgánica. Durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por 2 periodos. Ya eso es con respecto a los eh, consejeros regionales. La misma ley establecerá la organización del Consejo Regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados. El Consejo Regional podrá fiscalizar los actos del gobierno regional. Para ejercer esta atribución, el Consejo Regional, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales presentes, podrá adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al gobernador regional o gobernadora regional, en el caso de Coquimbo, quien deberá dar respuesta fundada dentro de 30 días. Se fijan que el lenguaje de la Constitución del 80 siempre deja fuera la inclusividad, ¿no? Aquí vemos claramente que donde dice se transmitirá por escrito al gobernador regional y sabemos que es gobernadora, ¿no? Entonces, no es inclusiva la Constitución del 80. Las demás atribuciones fiscalizadoras del Consejo Regional y su ejercicio serán determinadas por una ley orgánica. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier consejero regional podrá requerir del gobernador regional o gobernadora regional, delegado presidencial regional, la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar fundadamente dentro del plazo señalado en el inciso tercero. Cesará en su cargo el consejero regional o consejera regional que durante su ejercicio perdiera alguno de los requisitos de elegibilidad o incurriere en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades u otras causas de cesación que la ley orgánica establezca. Lo señalado en los incisos precedentes respecto del Consejo Regional y de los consejeros regionales será aplicable en lo que corresponda a los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis. La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones del presidente del Consejo Regional. Corresponderá al Consejo Regional aprobar el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, perdón, para tal efecto los recursos asignados a esta en la ley de presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de los convenios de programación. Los senadores y diputados que representen las circunscripciones y distritos de la región podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones del Consejo regional y tomar parte en sus debates sin derecho a voto. Eso es con respecto al órgano, ¿no? normativo
resolutivo y fiscalizador del Consejo Regional. El artículo 113 lo regula para estos efectos la Constitución del 80. Siguiendo ahora con el borrador constitucional, habíamos quedado en el artículo 120 y el 119. Para hacer memoria, el 119 establecía la acción de protección, haciéndola extensiva, ¿no? No así como la acción de protección que tiene la Constitución del 80 a cualquier derecho, ¿no? Eso es una gran novedad. Además de eso, eh, puede tratarse de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales que son ejercidos por la Defensoría de la Naturaleza, como veremos más adelante, y también los derechos de los pueblos indígenas y tribales a través de sus instituciones representativas, sus integrantes o la Defensoría del Pueblo, que también veremos más adelante. El 120 establecía el habeas corpus o de la acción de amparo, ¿no? Muy parecida a lo que está en la Constitución del 80. Vamos a proseguir con el artículo 121 que dice lo siguiente. Dice que toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. Esto es mm, importante para que tenga una responsabilidad la actividad sancionatoria del Estado cuando por algo no imputable, ¿no? A la persona se le prive de libertad y además sea absuelta o sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, debe ser compensada, ¿no? Estableciéndose constitucionalmente aquel derecho, ¿no? El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito, algo que no está en la Constitución del 80 y que muchas personas que han sido privadas de su libertad y después han sido absueltas, sobreseídas definitivamente y nunca resultaron condenadas, por tanto, no han sido reparadas ni compensadas. La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado, es precisamente lo que nos referíamos con alguna conducta que no sea imputable a, valga la redundancia, el imputado o acusado, depende del estado procesal. Eso es el artículo 121, estableciéndose una garantía procesal bastante buena, ¿no? En la Constitución del 80, ahora el artículo 114 nos dice que la ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en el que el presidente de la República transferirá a uno o más gobiernos regionales en carácter temporal o definitivo una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa en materias de ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas y desarrollo social y cultural. Esto fue introducido cuando se dotan a los gobiernos regionales de, de existencia, pero no de competencias, ¿no? La idea es transferir a los gobiernos regionales en un principio temporal y después definitivo todas aquellas competencias que los ministerios o servicios tengan aún y que deberían ser transferidas de esta manera, como lo establece la Constitución del 80, como manera paulatina, no de una, ¿no? Es algo que debería cambiar, ¿no? Vamos a revisar qué tal va. Volviendo al borrador, ahora en el artículo 122 nos dice que toda persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error injustificado o por falta de servicio judicial tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria hayan causado. Este derecho está establecido en el artículo 19 como cuando ha sido condenado por error judicial, un derecho también a una indemnización, ¿no? Por los perjuicios del proceso y la decisión condenatoria, ¿no? Que todo ello haya causado a la persona. Si todo o en parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación que siempre se podrá exigir conforme al artículo anterior será imputada a la presente indemnización, ¿no? Todo lo que provenga, ¿no? De aquellos días que se mantuvo la persona, también puede ser imputable, ¿no? A esta indemnización. La misma indemnización procederá por las actuaciones o decisiones administrativas derivadas del funcionamiento judicial con falta de servicio generen daño también, ¿no? Estableciéndose también responsabilidades para la facultad sancionatoria del Estado.
Por su parte, el artículo 115 de la Constitución del 80 nos dice que para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, ¿no? Esos son los principios que busca la Constitución del 80. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos. Recursos públicos que sabemos que corresponden a muy poco del presupuesto y la mayor parte de ellos se queda el central, ¿no? El gobierno central o la capital, que es lo que se quiere precisamente lograr sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los gobiernos regionales en la Ley de Presupuesto de la Nación y de aquellos que provengan de lo dispuesto en el número 20, artículo 19. Dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública que determine con la denominación de Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿no? Ahí se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará asimismo gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional, cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional, ¿no? El tema de la pertinencia de la distribución de esos gastos corresponde sí al gobierno regional. A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública entre los gobiernos regionales, entre estos y uno o más ministerios o entre gobiernos regionales y municipalidades cuyo cumplimiento será obligatorio, ¿no? De alguna forma para seguir dotando de dinero o de motor al gobierno regional, se le permiten estos convenios. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios. La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por normas comunes aplicables a los particulares. Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 21 del artículo 19. Eso es con respecto al artículo que acabamos de leer, 115 del gobierno y administración en cuanto a el principio que va a buscar a través de aquellas medidas como armónico y equitativo entre todas las instituciones o el aparataje gubernamental, aún siendo centralista, claro. Pasamos al 123, denominado como el capítulo de la Defensoría del Pueblo. Veamos qué es la Defensoría del Pueblo. Bueno, un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Defensoría del Pueblo tendrá como función la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional ante los actos u omisiones de los órganos de administración del Estado y de las entidades privadas que ejercen actividades de servicio de utilidad pública en forma que establezca la ley. Ya, la Defensoría del Pueblo es algo muy, muy genial porque de partida hace extensivo eh, el carácter internacional, ¿no? De las normas, incluso no positivas como aquellos principios generales del derecho y normas imperativas o ius cogen, ¿no? Reconocidas por el derecho internacional y que el derecho nacional no respete, ¿no? Esta es algo muy bueno y muy nuevo eh, que va a ayudar, ¿no? A penetrar la evolución tal que tiene el derecho internacional a la fecha, ¿no? Es la idea, ¿no? Para proteger los derechos humanos y que los gobiernos no transgredan aquellas o no modifiquen sus propias constituciones, porque acá se hace fuente misma a los principios generales del derecho, incluso las normas que cogen, así que eso es muy bueno. El inciso 2 dice que la Defensoría del Pueblo funcionará desconcentradamente en defensorías regionales conforme lo establezca su ley. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento y los procedimientos de la Defensoría del Pueblo. Muy, muy buen
artículo creando la Defensoría del Pueblo. Vamos a devolvernos a la Constitución del 80 para seguir leyendo el artículo 115 bis. Vamos a ver qué nos depara el artículo 115 bis, que ya sería el último de los artículos correspondientes a la administración regional. Bueno, siguiendo con el artículo 115 bis, nos dice que en cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del presidente de la República en la región, en conformidad a la ley. El delegado presidencial regional será el representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción del presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del presidente de la República. Al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el presidente de la República a través del ministerio. Ahí estableciéndose el 115 como es debido, el delegado presidencial regional, una figura que aún no sabemos si existe en el borrador. Aún no llegamos allá, pero apenas lleguemos vamos a dilucidar. Volviendo al borrador, luego de haber visto ya la Defensoría del Pueblo, algo muy interesante, el 124 nos dice que esta Defensoría tiene las siguientes atribuciones. Letra A, fiscalizar a los órganos del Estado y a las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Letra B, formular recomendaciones en materias de su competencia. Letra C, realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Hay varias recomendaciones que se han hecho a Chile, ¿no?, en materia de derechos humanos que no tienen seguimiento. Por esto se acaba eso. Y de las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos. También hay varias, ¿no? Tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos humanos y derivar en su caso. Excelente, ¿no? Muy, muy bien, porque las personas que son vulneradas en sus derechos humanos que generalmente son de escasos recursos y además están medias perdidas, ¿no? Entonces, este trámite y este seguimiento va a servir mucho para la reclamación de vulneración de derechos fundamentales. Deducir acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos. Acciones, recursos que ya hemos visto, artículo 119, acción de protección, y artículo 120, 121, acción de amparo. Interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revistan carácter de crímenes, de genocidio o de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas y demás que establezca la ley. Acciones constitucionales y legales que corresponden a crímenes de esta categoría, que son los más lesivos para los derechos fundamentales. Custodiar letra G y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Ya? También es importante preservar aquellos antecedentes para que no se pierdan, ¿no? Porque son muy, muy importantes. Letra H, recomendar la presentación de proyectos de ley en materia de su competencia, algo que guarda relación con no un órgano legislativo, pero por lo menos recomendar como un órgano especializado en la materia. Letra I, promover la formación de educación en derechos humanos. Muy, muy bien, porque la formación y educación en derechos humanos es nula, sobre todo en las escuelas matrices de las fuerzas de orden público y las Fuerzas Armadas, por decirlo menos, el servicio público también. J, las demás que le encomienden la Constitución y la ley, un número abierto, precisamente para seguir esta enumeración de atribuciones que no es taxativa, claramente. El inciso 2 dice que todo órgano deberá colaborar con los requerimientos de la Defensoría del Pueblo, pudiendo acceder a la información necesaria y constituirse en las dependencias de los órganos objetos de fiscalización en conformidad a la ley. Inciso tercero dice que durante los estados de excepción constitucional, la Defensoría del Pueblo ejercerá plenamente sus atribuciones, dándole esa categoría a una situación de restricción de derechos fundamentales y que con mayor razón tiene que estar ahí.
Pasamos al gobierno y administración provincial. 116 de la Constitución del 80 dice que en cada provincia existirá una delegación presidencial provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional y estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien sea nombrado y removido libremente por el presidente de la República también. En la provincia, asiento de la capital regional, el delegado presidencial regional ejercerá las funciones y atribuciones del delegado presidencial provincial. Corresponderá al delegado presidencial provincial ejercer, de acuerdo a las atribuciones del delegado presidencial regional, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia. La ley determinará las atribuciones que podrá delegarle el delegado presidencial regional y las demás que le corresponden a todos estos delegados que aparecen acá, que parece que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, es como que aparecen controlando el resabio de centralización que ya puja por desaparecer. Volviendo al borrador, artículo 125 nos toca, hablando de la Defensoría del Pueblo, nos dice que la dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una defensora o defensor del pueblo o ombudsman, figura que es bien conocida en el derecho anglosajón, quien será designado por la mayoría de quienes integran el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, ¿no? Em, Designado por estas, ¿no? Este Congreso, ¿no? Que ya se vislumbra, ¿no? Diputados, diputadas y cámaras de regiones, ¿no? En sección, que la Cámara de Regiones vendría como a reemplazar el Senado, en sesión conjunta a partir de una terna elaborada por las organizaciones sociales, ojo acá, y de derechos humanos en la forma que determine la ley. Y muy interesante esto porque el ombudsman adquiere su categoría de defensor del pueblo toda vez que es designado por el pueblo, ¿no? ¿Por qué más? Por las organizaciones sociales de derechos humanos eh, que estén pujando por representantes, ¿no? Muy, muy bien eso. Las personas propuestas por las organizaciones deberán cumplir con los requisitos de comprobada idoneidad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Quien dirija la Defensoría del Pueblo durará 6 años en el ejercicio de su cargo sin reelección. La Constitución, el borrador lo deja bien claro que los cargos eh, que duran 6 años sin reelección, ¿no? Al cesar su mandato y durante los 18 meses siguientes no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad, estableciéndose así una inhabilidad especial, ¿no? Para que no pueda no ejercer cargos porque tuvo relación con derechos humanos. Gozará de inamovilidad en su cargo, algo necesario, y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones, muy, muy parecido al ombudsman. Se fijan, cesará en su cargo por el cumplimiento de un periodo, por condena, por crimen o simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. Podrá ser removido por la Corte Suprema por notable abandono de deberes en la forma que establezca la ley. Existirá, porque es interesante que la sea por la Corte Suprema. Bueno, para que vean que se separa, porque en la Constitución del 80 eso sería por el Senado, pero se separa, se le da esa atribución para no concentrar el poder. Existirá un Consejo de la Defensoría del Pueblo cuya composición, funcionamiento y atribuciones serán determinados por ley. Volviendo ahora a la Constitución del 80, cabe decir que el borrador dejó más que claro que la figura que quería representar era una figura de defensor de los derechos fundamentales, pero de origen del pueblo, ¿no? Con requisitos comprobados de idoneidad, lógico, pero que fuera eh, elegido por organizaciones sociales es algo muy, muy destacable. El artículo 117 de la Constitución del 80 nos dice que los delegados presidenciales, volviendo con estas figuras, ¿no? Provinciales, en los casos y las formas que determine la ley, podrán designar encargados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades. Algo como delegar su nombre nuevamente en personas como encargadas, ¿no? Se pasa a la administración comunal. El 118 va a empezar hablando de la administración comunal. Volvemos al borrador, artículo 126. Nos dice que existirá un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Defensoría de los Derechos de la Niñez. ¿Ya? Varias defensorías
Ahora, aparte del defensor del pueblo, Defensoría de la Niñez, que tendrá por objeto la promoción y protección de los derechos que son titulares NNA y velar por su interés superior. Lo anterior, conforme a esta constitución, lógico, hace aplicable la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y la legislación nacional. La ley determinará la organización, las funciones y las atribuciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Eso es lo que nos dice con respecto a los derechos de la niñez y pasamos al capítulo tercero, un capítulo completísimo agregado a la naturaleza y medio ambiente. Volvemos a la Constitución del 80, estamos viendo administración comunal acá, 118 nos toca leer, nos dice que la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, órgano que conocemos muy bien, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el consejo. Los alcaldes serán elegidos por sufragio universal de conformidad a una ley orgánica, durarán en su cargo 4 años y podrán ser reelegidos sucesivamente por el cargo hasta por 2 periodos. Esto no me gusta esto, ¿no? La reelección por estos 2 periodos me suena ya a concentración del poder y lo que sucede mucho acá con las concentraciones de poderes ya las vimos, ¿no? Acá en Serena lleva un alcalde hace bastante tiempo, en Ovalle también. No me parece a mí el tema de la reelección. El borrador ya hemos visto que lo deja bien claro, los periodos siempre son sin reelección, incluso con inhabilidad para postular a cargos políticos durante eh, más de 2 años, me parece. No sé si lo ve bien. Con respecto al ombudsman, ¿no? Lo habíamos visto, a ver, 18 meses, casi 2 años, ¿no? 1 año y medio. La ley orgánica establecerá las modalidades y formas que debe asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales. Los alcaldes, en los casos y las formas que determine la ley orgánica, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades, delegados municipales. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personal jurídico y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Una ley orgánica determina las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará además las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del consejo o a requerimiento de 2/3 de los concejales en ejercicio o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos. Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones, fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto sea la promoción, difusión del arte, la cultura, el deporte o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo, como el comité o el Comité Ambiental Comunal, por ejemplo. Es una organización constituida por la municipalidad. La participación municipal en ella se regirá por la citada ley. Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales, ¿no? Esa es la separación que aparecen comunidades vecinales, con el objeto de propender al desarrollo equilibrado y una adecuada canalización de la participación ciudadana. Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo en conformidad a la ley. La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios y servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir competencia a las municipalidades. También hay como un tema de desarrollo equitativo, ¿no? Y solidario, como asimismo el carácter provisorio y definitivo de aquella transferencia de competencias. Volviendo ahora el borrador, vamos a pasar al capítulo 3, algo bastante interesante. Ya vimos todo el sistema casi de protección de derechos, tanto acciones como recursos. Vimos también la constitución de la Defensoría del Pueblo, del Ombudsman, ¿no? Dentro de ella misma, elegido por las organizaciones sociales. Y además vimos lo correspondiente a la Defensoría de la Niñez en el artículo 126.
El artículo 127 del borrador nos dice lo siguiente: la naturaleza tiene derechos, estableciéndose sujeto de derechos. Ya el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlo y respetarlo. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental científica mediante procesos de formación de aprendizajes permanentes. El 128 nos dice, bueno, no podemos pasar de inmediato, vamos a tener que pasar a la 80 primero, pero el 127 ya habíamos visto que había un artículo que establecía la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Pero acá lo deja bien claro, ya que la naturaleza tiene derechos y el Estado y la sociedad, no solamente el Estado, sino que la sociedad completa, toda la plurinacionalidad, todas las naciones que habitan en el territorio chileno, deben protegerlo y respetarlo. Es por eso que la administración ecológica responsable y promover la educación ambiental y científica es importante para que sea permanente, ¿no? Este cuidado. El artículo 119 de la Constitución del 80, hablando de las municipalidades, recuerden que estamos en las municipalidades, nos dice que en cada municipalidad habrá un consejo, no hablando de los consejos ahora, integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica, durarán 4 años en el cargo y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por 2 periodos. Eso no me gusta, insisto, pero la Constitución del 80 lo avala. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir al alcalde. El consejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas, fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden en la forma que determine su ley orgánica. La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento del consejo y las materias en que la consulta al alcalde al consejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá de acuerdo con este. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del Plan Comunal de Desarrollo y del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos. Ya siempre un acuerdo ahí de el Consejo, ¿no? El Consejo que dura sus miembros 4 años en el cargo con posibilidades de ser reelectos en 2 periodos. Volviendo al capítulo de la naturaleza y el medio ambiente, ya vimos el 127, 128 dice que son principios para la protección de la naturaleza y el medio ambiente, a lo menos los de progresividad, precautorio, preventivo, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa. De estos, los que conozco son progresividad, algo dice que nunca puede retroceder el derecho ambiental en ninguna forma, precautorio, ¿no? Que debe ser tomado, ¿no? Desde una mirada eh, eh, mucho antes de que se produzca, identificar el daño, ¿no? No dejar que, que suceda, ¿no? Preventivo es en el mismo sentido, ¿no? Justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, algo muy importante a la hora de ver cuál es la importancia de las visiones o las cosmovisiones de las naciones dentro del territorio, ¿no? Es responsabilidad por daño ambiental, ya lo vimos, y de acción climática justa, no lo conozco, pero vamos a revisarlo, ¿no? Quien daña el medio ambiente, nos dice el inciso 2, tiene el deber de repararlo, ¿no? Sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan conforme a la Constitución y las leyes. El principio, el que contamina paga, ¿no? Pero acá aparece como quien dañe el medio ambiente, ¿no? No solamente quien lo contamine. Eh, He ahí el principio de responsabilidad. Volviendo a la Constitución del 80, artículo 120, veamos qué nos depara. Nos dice que la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal y de los servicios y de los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se encuentran situados en las comunas, ¿no? Asimismo, la ley orgánica establecerá los procedimientos que deberán observarse en el caso de supresión o fusión de una o más comunas. Volviendo al borrador, está interesantísimo la lectura del borrador. Artículo 129 ahora nos dice que el deber del Estado de adoptar acciones de prevención, adaptación, mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Acá, la desaladora, por ejemplo, el PANUL, no tendría cabida acá, no tendría cabida, ¿no? Si la Constitución está estableciendo que la naturaleza tiene derechos, ¿no?
Aún no aparece eh, la Defensoría de la Naturaleza, pero sabemos que va a aparecer, ¿no? Em, Acciones de prevención, adaptación, mitigación de los riesgos. ¿Qué sería el SEIA? Servicio de Evaluación Ambiental, que actualmente ve su única herramienta en medidas de mitigación, ¿no? Acá la prevención, la adaptación y acciones necesarias para evitar los riesgos y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica no permitirían que la sala ahora se instalara, ni tampoco ningún proyecto minero. El Estado debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza, algo que es reconocible a la hora de entender cómo funciona el sistema de crisis climática. No podemos defender el planeta solos, ¿no? Tenemos que funcionar bien cohesionados y en la misma línea a la hora de evitar, ¿no?, el calentamiento global. En la Constitución del 80, 121 ahora nos dice que las municipalidades para el cumplimiento de sus funciones podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica les permita, ¿no? Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que iniciativa exclusiva del presidente de la República determine en la ley orgánica de municipalidades. Ya con respecto precisamente para el cumplimiento de sus funciones de crear o suprimir empleos, fijar remuneraciones, como también exigir, ¿no?, que sean dentro de los límites y requisitos que a iniciativa del presidente determine la ley orgánica. El artículo 130 nos dice que el Estado protege la biodiversidad debiendo preservar y conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de las poblaciones y asegurar las condiciones de supervivencia y no extinción. Algo que acá, insisto, es a la hora del PANUL. Ojo con esto, el llamado es aprobar esta constitución porque es la única forma, ¿no?, de salvar la naturaleza, ¿no? Salvarla de la depredación indiscriminada de empresas de prestación de servicios de agua potable, que sabemos que lo único que quieren es no ver mermados sus ingresos, y esa continuidad de servicio y esa falta, digamos, de estudio no les va a permitir si esta constitución se aprueba. Artículo 122 ahora de la Constitución del 80 nos dice que las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas, algo de toda lógica, autonomía económica. La ley de presupuesto de la nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos sin perjuicio de los ingresos que directamente le confieren por ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgánica contemplará el mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de Fondo Común Municipal, ¿no? Esa es la forma de redistribuir los ingresos. La norma de distribución de este fondo serán de materia de una ley. Eso es con respecto a las municipalidades, y ahora entramos en terreno derecho con las disposiciones generales de la Constitución. Ya vamos a devolvernos al borrador constitucional y para leer el artículo 131 ahora, que nos dice que los animales también son sujetos de especial protección, estableciéndose el Estado como su reconocimiento a sintiencia, sintiencia, ¿no?, y el derecho a vivir una vida libre de maltrato, ¿no? Sintiencia en el sentido de ser seres sintientes, ¿no? Seres vivos, seres que sienten dolor, sienten alegría, ¿no? Sienten sentimientos que parecieran humanos, pero que se traspasan no solamente a los animales, sino que a la naturaleza misma. El Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y el respeto hacia los animales, ¿no? Ahí la importancia de esta constitución. Bueno, disposiciones generales. ¿Qué nos dice? Artículo 123 de la Constitución del 80 dice que la ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica regulará la administración de las áreas metropolitanas y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios. Fórmulas de coordinación. Regresando a
naturaleza y medio ambiente, ¿no? Dice que el artículo 132, el Estado, a través de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas único e integral de carácter técnico, debe garantizar la preservación, restauración y conservación de espacios naturales, como por ejemplo el humedal del Elqui, que fue hace muy poco instaurado, ¿no? Protegido a través de la figura de humedal urbano. Asimismo, debe monitorear y mantener información actualizada relativa a atributos de dichas áreas y garantizar la participación de las comunidades locales y entidades territoriales que son las más, las más las de mayor importancia, las de mayor pertinencia territorial, las que están ahí, ¿no? Las que están limpiando el lugar, las que están protegiendo, las que están observando cuando se ve en el medio ambiente, aquellas organizaciones sociales que agradecemos tanto. Siguiendo con la Constitución del 80, artículo 124, disposiciones generales, ¿no? Dice que para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal, y para ser designado delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos 2 años anteriores a la designación de la elección. Anteriores a su designación o elección. Aquí está barriendo con la pertinencia territorial que establece el borrador, porque estos 2 años, ¿qué va a conocer en 2 años una persona viviendo en una región? Nada. Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal, delegado presidencial regional y provincial serán incompatibles entre sí. El cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco, de las municipalidades, de entidades fiscales, autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o las que el fisco tenga intervención por aportes de capital y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza, estableciéndose ahí inhabilidad e incompatibilidad absoluta, ¿no? Se exceptúan los empleos docentes que sí pueden ejercerlo y las funciones o comisiones de igual carácter de enseñanza superior, media y especial dentro de los límites que fije la ley. Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sea ad honorem en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales o en las que el Estado tenga participación y aporte, por aporte de capital. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional electo cesará en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe. Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior, donde por solo los cargos conferidos en el estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional. Ahí sí son compatibles. Ningún gobernador regional, delegado presidencial o provincial, regional o provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de libertad, salvo en caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previa declarando haber lugar a la formación de causa. Esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado, algún gobernador regional, delegado presidencial, regional o provincial por delito flagrante será puesto inmediatamente a disposición del tribunal de alzada respectivo con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá entonces conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento que se declare por resolución firme haber lugar a la formación de causa, queda el gobernador regional, delegado presidencial regional o provincial imputado o suspendido por su cargo y sujeto al juez competente. Nos queda el artículo 133 del capítulo de naturaleza y dice que es deber del Estado regular y fomentar la gestión, reducción y valorización de los residuos. eh, Algo que es importante porque el Estado no se hace cargo de esto, el Estado los mete nomás a un vertedero y era, ¿no? Eso es malo. Ninguna gestión ahí, ¿no? ¿Qué se puede qué hacer? ¿Cómo se reutilizan? ¿Cómo se reducen? ¿Cómo se valora los residuos, ¿no? ¿Qué le podemos sacar a la valorización de los residuos, ¿no? Hay muchos residuos que sabemos que son eh, de ninguna forma valorados por el Estado. Los plásticos, las latas, por decirlo menos. ¿Para qué decir
de los alimentos en general, ¿no? De lo orgánico, ¿no? La cantidad de gas que emana, gas metano, que podría ser utilizado, ¿no? Así que ahí hay tarea para el Estado estableciéndose a nivel constitucional eso. Vamos a quedar hasta acá. Leímos todo el capítulo de las naturalezas, me pareció excelente. Vienen bienes comunes naturales, algo que la Constitución igual trata, bienes comunes a todos los hombres, que lo dice de manera, de mal enunciado, ¿no? De todas las personas, debería decirse. Pero bueno, sabemos que se está reparando todo aquello con el borrador. Vamos a quedar en el artículo 134, me parece muy bien. Ya revisamos la Defensoría del Pueblo, revisamos la Defensoría de la Niñez, estamos revisando el carácter de la naturaleza como sujeto de derecho y todos las, las obligaciones que está tomando el Estado de respetar, tanto de promoción de educación como también de promover acciones de prevención y tomar en cuenta todos los principios que ya la ley de bases del medio ambiente venía ya estableciendo y todas las convenciones de carácter internacional mucho antes, ¿no? Además de las recomendaciones que ya tiene. Así que en la Constitución del 80 quedamos en el artículo 126 que establecía las inhabilidades de los gobernadores y delegados presidenciales, ¿no? Así que 125 seguimos. Muchas gracias por quedarse a ver el video. Esperamos que se suscriban al canal. Está muy bueno este análisis constitucional. Me interesa mucho que sea traspasado a otras personas para que puedan leer la Constitución y votar muy informado este plebiscito para aprobar esta gran Constitución. Así que muchas gracias. Buenas noches.